En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, en este cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor, abramos con confianza nuestro corazón al Señor y pidámosle perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Beatriz Díaz García y de Hilario Vázquez. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde le precedió su glorioso pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba, diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se le agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor,
misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia, cargado con nuestros pecados. Subió al madero de la cruz, para que, muerto el pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas conocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en este primer domingo del mes de mayo, mes de María, próximo domingo 10 de mayo, celebraremos el Día de la Madre, el Día de las Madres, junto con María, nuestra Madre. Por eso les invito en este mes de María a rezar diariamente el rosario, a tener un acto de piedad con María, nuestra Madre, que nos acompaña en el camino de la fe hacia su Hijo Jesucristo. Mes de mayo. Además, hoy, 3 de mayo, en muchos de nuestros pueblos, de nuestros países, se celebra la Cruz de Mayo,
y esa cruz la adornamos con flores y hacemos procesiones con ella en muchos pueblos de América Latina. Hoy además es el día de los santos Felipe y Santiago, que es la liturgia, la memoria que la iglesia celebra habitualmente el día 3, porque el día de la Cruz de Mayo se trasladó esa fiesta a la exaltación de la Santa Cruz, el 14 de septiembre. Hoy además, como domingo, cuarto de Pascua, celebramos al Buen Pastor. Por eso hemos escuchado el Evangelio de Juan 10. Y como Buen Pastor rezamos también por las vocaciones. Es un día de oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Le pedimos al Señor por todos aquellos muchachos y muchachas que tienen inquietudes vocacionales, para que acudan a donde hay que ir, vayan a la persona que pueda ayudarlos a descubrir esa vocación, esa llamada de Dios, a seguirlo en el ministerio sacerdotal, que ya sabemos que no es perfecto, somos pecadores también nosotros, pero el Señor sigue llamando, invitando a muchos hermanos y hermanas a darle su corazón solo a Él, darle su corazón solo a Jesús. Por eso, si en tu familia ves que tu hijo tiene alguna inquietud religiosa un poco más allá de lo que habitualmente vemos como normal, déjala, que busque a Dios, que rece un poquitico más, que se arrodille frente al Señor, que le pida por su vocación y háblale. Y si no tienes mucha confianza para hablar de estas cosas con tu hijo o con tu hija, habla con un sacerdote, con el párroco, y dile: mi hijo creo que tiene un poquitico más, un extra, un plus de búsqueda de Dios. Y eso ayudará mucho a que el sacerdote o la hermana, la religiosa, la monja se acerque, o el diácono o un laico, que también hay laicos que ayudan a descubrir la vocación en otros hermanos. Pues un momento, este domingo de Buen Pastor, de orar por las vocaciones y de dejar que el Señor haga su obra y ponerlo a los pies de María. Pero vayamos un poquitico a las lecturas de este domingo para nutrir nuestra espiritualidad en el día del Señor con la palabra de Dios. Hemos escuchado como primera lectura el discurso de Pedro el día de Pentecostés, junto a los 11, ante una multitud que defiende a Jesús. Él defiende a Jesús con sus palabras. Y cuando escuchan de labios de Pedro este mensaje, esta exaltación de la persona de Jesús, sabiendo y diciéndole Pedro lo que tienen que escuchar, lo que tienen que oír, sepa todo Israel con absoluta certeza. Fíjense cómo habla Pedro, con la certeza que tiene que tener aquel que caminó junto al Señor, a pesar de haberlo negado, a pesar de haberle dado la espalda y de haberlo dejado solo en la cruz. Pedro levanta su fe y su voz y dice: sepan todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes crucificaron. La certeza del amor de Dios no excluye el reconocimiento de nuestra responsabilidad. Él está diciéndole a ellos: ustedes lo mataron, ustedes lo entregaron a la muerte. Y estas palabras que brotan del corazón creyente de Pedro dice que llegaron al corazón y le preguntaron a Pedro: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Entonces la pregunta nuestra hoy es: ¿qué tengo que hacer yo para salir de mi fariseísmo católico? ¿Qué significaría esta palabra de fariseísmo católico? Significa que hay muchos hermanos y hermanas que prefieren dar culto a Dios, dar culto a Jesús en la iglesia, por ejemplo. Sin embargo, mantienen su corazón lejos del seguimiento, del discipulado del Señor Jesús. Es decir, yo estoy llamada por el Señor a seguir a Jesús, a buscar a Jesús. Cada uno debería revisar sus propios modos de este fariseísmo católico. ¿Quiénes eran los fariseos? Aquellos que vivían con radicalidad su religiosidad judaica, hebrea, en la religión del judaísmo, pero echaban a un lado
el conocimiento de Dios, el verdadero, el de mirar a los ojos al pobre. Por eso Jesús les echa en cara su fariseísmo, su doblez, su falsedad. También en nuestra vida cristiana puede haber ciertas vestiduras de fariseísmo en nosotros, los seguidores del Señor, cuando no sabemos seguirlo a Él, es decir, buscarlo a Él. Es decir, cuando escuchábamos a Jesús hablando con la samaritana en el brocal del pozo, allá en Samaria, ¿qué es lo que le dice el Señor a esta mujer que busca a Dios? Te aseguro que no habrá momento ni necesidad de ir a este monte o aquel a adorar a Dios, porque al Señor, a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Entonces nuestra tarea está en dedicar un largo rato a la oración para abrirme al Dios que me envuelve, para pedir luz y fuerza al Espíritu que está en lo más hondo de nosotros. Y ahí encontraré, sin iglesia, sin templo físico, encontraré al Señor en espíritu y verdad, en mi familia, en mis propios pecados, en mis propias limitaciones y errores, como dice hoy la carta de Pedro como segunda lectura. Es decir, el buen pastor nos invita a cada uno de nosotros a entrar en la intimidad y en la comunión de la vida con el Padre a través del Hijo. Por eso Él usa ese título que lo identifica. El mismo Señor se autodefine como la puerta. Yo soy la puerta. ¿Qué significa una puerta para cada uno de nosotros? Puerta es acceso. A través de la puerta yo puedo entrar a un lugar y salir de él. A través de la puerta puedo acceder a lo que estoy buscando. Entonces, cuando Jesús nos dice, yo soy la puerta, nos está diciendo, a través de mí ustedes pueden llegar al Padre. Estamos invitados a ir hacia el Padre. Nuestro camino, Él es el camino que nos conduce al Padre. Él es la puerta a través de la cual nosotros accedemos a la gracia, a la meta. Y nuestra meta no es ir a la iglesia cuando se abra el confinamiento. Nuestra meta es encontrar a Jesús en espíritu y en verdad. Por eso este discurso de Pedro el día de Pentecostés nos abre a un nuevo horizonte de fe. Nos abre al horizonte del Espíritu, al descubrimiento de Dios en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Porque estamos viviendo un tiempo de retorno a lo esencial, un tiempo de búsqueda de lo esencial, de nostalgia por aquello que teníamos en nuestras manos y que muchas veces, en muchos de nosotros, no valorábamos con el peso, la densidad teológica y real que tiene el poder poner mi mano y recibir a Jesús, el poder abrir mi boca y extender mi lengua para alimentarme de Jesús. Y ahora lo extraño. Es buena esa nostalgia. Es bueno que suframos un poquitico para que descubramos de nuevo que es Dios mismo el que se nos entrega, que no puedo manosearlo yo como sacerdote o ustedes como laicos, que es bueno que ahora sufra esa lejanía. Es bueno para el alma de aquellos novios que se acaban de prometer amor y que uno de ellos se despide porque tiene que hacer una misión o ir a la guerra. ¿Cuántas veces no hemos visto eso en películas que están basadas en hechos reales? Y sin embargo, recién casados, sin poder a veces haber disfrutado el calor del amor recién estrenado en la boda, tienen que separarse. Y cuanto más no se afinca el amor verdadero a través de cartas, a través de oraciones, a través de búsquedas, a través de sueño, a través de deseo, de nostalgia. Es buena, es sana la nostalgia de Dios. Es buena esa nostalgia cuando nos invita a buscarlo a Él, a encontrarlo a Él, a hallarlo a Él, porque Jesús es esa puerta por la que Él quiere que entremos. Quizá también toda la estrechez en la que vivimos se puede, leyendo estas lecturas de hoy, esta estrechez en la que vivimos se puede convertir en un amplio espacio de libertad donde yo escuche, siga y encuentre a Jesús. En los rincones, en ese pedacito, como yo les decía hace unos días, ese pedacito en el que
poniendo una imagen de la Santísima Virgen, una imagen, un cuadro del Sagrado Corazón, de la imagen de piedad que tengas con el Señor, una velita, una Biblia abierta, una florecita, ese espacio sagrado en el rincón de tu hogar puede alimentar ese otro espacio más hondo que hay dentro de nosotros, y es como el pozo que busca siempre el agua para tener esa frescura que solamente nos da y nos proporciona el Señor. Dice Jesús en el Evangelio: yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. Es decir, estamos invitados a hallar esa puerta del redil. ¿Quién es el redil? El redil es el corazón de Dios nuestro Padre, su ser, su reposo. Pero el que quiera llegar a Él, y esto es muy importante en nuestra relación con el Señor, el que quiera llegar a Él y pasar por esta puerta, tiene que llegar a Él y pasar por la puerta que es Cristo en su humanidad. Y esto significa que Cristo sufre, que Cristo llora, como lloró en la tumba de su amigo Lázaro, que Cristo se entristece al ver Jerusalén, su ciudad lejana de Dios. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise abrazarte, recolectarte y tenerte como la gallina tiene a sus pollitos. Es decir, entrar en la puerta significa pasar por el dolor, por el sufrimiento, por la soledad, por el abandono, por la enfermedad, por la traición, por la angustia. El Señor nos invita a todo esto porque Él nos conoce. Él nos conoce, y recordemos la importancia que tiene este verbo bíblico, que no es saber quién eres, sino conocer significa experiencia de intimidad. Cuando se dice en la Sagrada Escritura, en el Génesis, que Abraham conoció a Saraí, significa que intimaron. Cuando María le dice al ángel: ¿cómo será eso si yo no conozco varón?, significa que María no ha tenido la experiencia del enamoramiento que la lleva a la intimidad con nadie, porque ella se está reservando para algo y para alguien mejor. Cuando dice la Biblia, el Señor conoce a los suyos, nos está diciendo que Él intima, que Él conoce nuestro nombre. Y nuestro nombre también en la Biblia significa el libro de la vida, la historia de nuestra vida. No es solamente un nombre por el cual yo llamo a alguien. Conocer es intimar. Él nos conoce. Y nosotros conocemos su voz. Conocemos dónde es que está realmente presente el Señor en mi vida. El Señor está contigo. Dios está contigo. Él es tu pastor. Rézalo, pídeselo al Señor. Cuando la inseguridad te agobie, cuando el dolor y la amargura crezcan, cuando la enfermedad se vuelva agresiva y ya no puedas lidiar con ella, y solamente lo único que tengas que hacer es ponerte en las manos del Señor, dile: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Dios está contigo. Cuando hablen mal de ti, cuando te sientas débil, cuando no te agradezcan lo que has hecho por los demás, ni el bien que has realizado, dite a ti misma, a ti mismo: Dios está conmigo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor nos invita, hermanos y hermanas, en este domingo del Buen Pastor, nos invita, hermanos y hermanas, a entrar en el corazón de Jesús, buen pastor, que carga sobre sus hombros a las ovejas, que va en búsqueda de la perdida, de la extraviada, que no abandona ninguna, que camina adelante cuando las lidera, que ellas lo siguen porque conocen su voz. El Señor también nos invita a nosotros, los sacerdotes, a ser buenos pastores. Esta predicación tiene que ver mucho más con pastores y con líderes y responsables en la iglesia que con ustedes. Pero el Señor nos invita a cada uno de nosotros, pastores, a tener el corazón de Jesús, a vibrar como Jesús vibra, a sufrir como Jesús sufre, a tener la esperanza y la confianza puestas solamente en Él, que es la puerta, que nos conduce a la entrada del Padre, que nos conduce al disfrute de estos pastos verdes, a los cuales el Señor nos invita a vivir y a experimentar. Pues que en este domingo del Buen Pastor nos abramos con confianza amorosa al Señor, que no nos abandona,
al Señor que está siempre de nuestro lado, al Señor que siempre camina a tu lado, sobre todo en momentos de soledad y tristeza. Que así sea. Hagamos profesión de nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, fue crucificado, muerto, sepultado, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y con esta fe le presentamos al Señor nuestras necesidades y súplicas. Pidamos por la Iglesia para que en momentos como estos sea el faro, la luz, el calor del amor de Dios para tantos que esperan y confían en Él. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Santo Padre Francisco y sus intenciones para este mes de mayo, mes de la Virgen, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren, presos, marginados, homeless, abandonados a su suerte, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que padecen alguna enfermedad, sobre todo alguna enfermedad terminal, los que se sienten solos en algún hospital, los que padecen de coronavirus en cualquier lugar del mundo, especialmente aquí en nuestro estado de Nueva York, por todos los que trabajan por paliar el dolor, el sufrimiento y la enfermedad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, especialmente en nuestra diócesis de Brooklyn, Queens, para que sean cada vez más hermanos y hermanas que le pidan al Señor seguir sus pasos, consagrarse a Él, entregarle sus vidas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros que padecemos de esta pandemia en este año 2020, para que salgamos hombres y mujeres fuertes en la fe, renovados en el Espíritu y amantes de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y rezamos por las intenciones de tu Eucaristía, especialmente el eterno descanso de Beatriz Díaz García y de Hilario Vázquez. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre de bondad, estas súplicas y las que ponemos en tus manos y en tu corazón. Te las presentamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Domino
Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente, renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid
te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos, proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Nicolás, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos llenos de fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes.
es el Cordero, el que quita el pecado, el que nos regala la gracia, el que nos conduce a la puerta, al redil, al Padre, que quita el pecado y nos da la paz. Dichosos tú y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ese pan vivirá, vivirá para siempre, resucitará en el último día. Nadie viene a mí si no lo trae mi Padre, yo lo resucitaré en el último día. El que coma de este pan vivirá, vivirá para siempre. En el último día. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les invito a todos en este Domingo del Buen Pastor a elevar una oración por sus sacerdotes, por los curas que han pasado a lo largo de tu vida desde el bautismo. Por ejemplo, a mí me bautizó un padre canadiense llamado Hernán Marchand. Me bautizó en el año 1969. Es decir, rezo por él. No lo conocí nunca, nunca lo vi, pero le doy gracias a Dios a través del bautismo que recibí de sus manos. Hagan lo mismo. Echen la mente un poco para atrás y el corazón junto con la mente y den gracias por tantos curas buenos que han pasado por sus vidas, que han sido como el Evangelio de hoy, buenos pastores que los han llevado, los han conducido a los pastos del Señor, a conocer la palabra de Dios, a conocer la Eucaristía, a recibir los sacramentos, a casarte con una mujer o con un hombre bueno o más o menos bueno, pero que se entrega de verdad a Dios también y a ti en la familia. Recen por esos sacerdotes, por los sacerdotes enfermos, los ancianos, los que casi ya no cuentan, porque los jóvenes van viniendo y a veces se nos olvida los que han dado su vida antes y lo han hecho con todo el corazón y con todas sus fuerzas. Gracias a Dios por estos buenos pastores que hay en nuestra iglesia. Y recen por todos los que necesitamos su oración para que la diócesis de Brooklyn tenga más sacerdotes, tenga más muchachos que quieran entrar al seminario para ser sacerdotes, para consagrar sus vidas, para seguirlo a Él, para dispensar los sacramentos, para aumentar la gracia en el pueblo de Dios. Necesitamos que ustedes abran su corazón, su pecho a Dios, a Jesucristo el buen pastor, y le digan: sí, Señor, tengo miedos, pero voy a poner la mano en el arado y no voy a mirar para atrás, como hemos hecho algunos titubeando, otros sin temor ninguno, sabiendo que el Señor no falla nunca. Entonces, con estos deseos, le damos gracias al Señor por este Domingo del Buen Pastor y le pedimos por más vocaciones en la Iglesia Católica, en la Iglesia Universal, pero nosotros tenemos que pedir por lo nuestro, por nuestra diócesis de Brooklyn, para que este año en septiembre
haya más hermanos que quieran entregarse y entren al seminario para prepararse como futuros sacerdotes de la iglesia. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Les digo un anuncio que le va a dar mucha alegría a algunos. El próximo domingo 10 de mayo, que es el Día de las Madres, vamos a tener una boda en pandemia aquí en la parroquia, en la concatedral. Se va a casar el hermano Guillermo Cervantes con Maribel López, que están viendo ahora la misa por televisión. Van a venir ellos solitos con sus testigos a consagrar su matrimonio aquí, al pie del altar. Y ella, Maribel, va a recibir por vez primera a Cristo Eucaristía. Así que con estas intenciones le damos gracias al Señor. Pueden ir en paz. Laudate Dominum omnes gentes, laudate Deum.